gustazo recibir a Hugo Yasky. Desde los tiempos que cubría sindicalismo para gráfica, creo que no lo veía. Le voy a pedir que mezcle las cartas, para que ustedes saben que bueno, son cartas sin marcar, si no después sospechan, me dicen que están marcadas, que está arreglado. Ahí va a marearlas un poquito. ¿Yasky juega al truco, algún jueguito de cartas? ¿Algo de vez en cuando? Sí, al truco. Corto y reparte el propio Yasky, 5 para cada uno, 3 para cada uno. Ahí está, no las miramos. Las ponemos así. Bueno, lo invité a Hugo Yasky porque hay muchos temas para hablar. Por supuesto, el paro nacional que se viene, que organizan... A ver, el mazo lo ponemos para acá, por favor. Que organiza la CGT y la CTA opositoras con el apoyo de Luis Barrio Nuevo. Pero vamos a arrancar jugando. Y ustedes saben que acá jugamos no con la excusa de evadirnos de la realidad, sino precisamente es un juego para introducirnos en los temas de la realidad nacional. Bueno, no es la mejor carta para arrancar para mí, y no creo que para Yasky tampoco. Carlos Menem me toca a mí. A ver cuál tira Yasky. Lilita Carrió. Me decía fuera del aire, y si me tocan dos que no me gustan, dos desastrosas, ¿puedo no votar ninguna? Yo le dije, no hay empate, salvo un empate. Vamos a conseguir un empate porque si no se pone nervioso. ¿Acá quién vota, Yasky? Si esto fuera un balotaje y hay que decir por uno o por otro. Bueno, uso la primera opción. El primer empate. Quemo el empate. ¿Por qué ninguno de los dos? Y porque creo que Menem, está claro, fue la década del 90, la continuidad de lo que inició la dictadura en términos económicos. A quien han combatido desde los distintos gremios, ¿no? Por la política de ajuste, y por el índice de récord de desocupación. ¿Pero Carrió? Y Carrió fue, en el momento del que se vayan todos, parte de esa centroizquierda en la que yo de alguna manera estaba integrado, formaba parte de la CTA, y después tuvo una enorme defección. Es decir, Elisa Carrió es alguien que de ese país que queríamos cambiar a su forma de entregarse con pleitesía a los grandes del poder económico, bueno, marcó una defección enorme. Para mí, Elisa Carrió dejó de ser un referente de un país que quiere cambiar para convertirse en un referente de lo establecido. Bien, ya vamos a introducirnos en el diálogo, en el debate sobre el paro que se viene, que Hugo Yasky no apoya, por supuesto, de la CTA oficialista. Vamos a preguntar si está bien dicho CTA oficialista, pero vamos a tener un programa donde vamos a abordar otro tema de cabecera, tiene que ver los linchamientos y también el debate del Código Penal. Parece que un tema va suplantando al otro, pero está más vigente que nunca, y esto seguramente nos lo va a contar Ricardo Gil Lavedra, otro de los invitados, que ha tenido respaldos y rechazos del propio seno del partido. También vamos a mostrar algunos videos al respecto y vamos a charlar con él cómo se ha sentido, porque ustedes saben, él ha sido parte del grupo, la comisión que ha confeccionado esta suerte de borrador del Código Penal que ha sido tan debatido por estas últimas horas. Y después tenemos un especialista en políticas de droga y seguridad ciudadana. Vamos a abordar también estos temas que nos abocan a nosotros, pero tratando de entender qué pasa en otros lugares de la región, como Colombia o México o por ahí en el propio Estados Unidos, para entender un poquito qué es lo que debatimos cuando nosotros debatimos esto y si tiene algún tipo de comunión con lo que está sucediendo en otros países. Pero vamos a arrancar la charla con Yasky. Les decía que hay un paro. Yasky ha sido duro con el llamado a ese paro. Básicamente lo convocan gremios de la oposición, la CGT opositora, la CTA opositora, lo está convocando también Luis Barrio Nuevo. Y un dato específico, es el segundo paro contra Cristina Kirchner. El primer mandato fue invicta, es el único caso post-dictadura que un mandatario no recibe o no sufre, para decirlo de alguna manera, un paro general, y eso seguramente también habla de una coyuntura, de una realidad, incluso de la buena vinculación por ahí de este gobierno con sectores gremiales, pero seguramente también habla de alguna realidad económica. Ahora, el segundo mandato, se viene este segundo paro. El primero, el gran debate fue el tema ganancias. Este segundo, bueno, el menú es más variado. Se habla del ajuste, de la seguridad, del narcotráfico, obras sociales. ¿Por qué Hugo Yasky se opone?
Porque, bueno, lo decías vos, es un paro que de alguna manera articula con la oposición. Es un paro que además lo convocan dirigentes que a mi modo de ver no tienen autoridad moral para convocar a nadie. Hablo, por ejemplo, de Luis Barrio Nuevo, del propio Jerónimo Venegas. Es un paro que, como vos lo decías, se desenvuelve en una nebulosa de propósitos o de objetivos. No queda claro, lo único que queda claro es que se reunieron con la sociedad rural, después estuvieron compartiendo alegremente la mesa con los poderosos de Expoagro, salieron en la foto, después se reunieron con Macri, aceitadas relaciones con Massa y convocan un paro que para mí es contra natura, va contra los intereses de los trabajadores y creo que van tratando de forzar la marcha con una cuota importante de oportunismo, olfateando en el aire que se acaba el gobierno de los Kirchner y hay que reposicionarse para estar cerca del poder. Bueno, ahora vamos a ver si hay o no detrás de esto alguna situación o alguna coyuntura política a la cual se quieren aprovechar. Pero para la persona que está mirando, el trabajador, la trabajadora que dice, bueno, con la inflación, la devaluación, mi salario vale menos. Yo he sufrido parte de lo que fueron las últimas medidas económicas de este gobierno. ¿Por qué no pensar que es legítimo esa medida de fuerza, más allá del cuestionamiento a algunos de los dirigentes sindicales que la convocan? Yo creo que primero porque tenemos paritarias libres. Yo lo puedo decir legítimamente porque fui parte de un gremio que tuvo varios días de paro discutiendo paritarias. Sí, hablamos de los docentes, ¿no? Los docentes. Si no hubiese habido paritarias libres en este país, no hubiésemos logrado el acuerdo salarial que se logró. Segundo, porque entiendo que quizá lo que hubiese sido el principal motivo de convocar a una medida de fuerza de todo el movimiento obrero, los trabajadores no registrados, los que están por debajo de los 6.500 pesos, los que no tienen ningún derecho, ni siquiera son mencionados. Es decir, no aparece. Que no son pocos, ¿no? Esta es una asignatura pendiente también del Gobierno Nacional. Nacional, Es una ¿no? gran asignatura pendiente, claro, y es un tema que una central de trabajadores hoy tiene que poner en primer lugar. Segundo, porque no hay absolutamente ninguna propuesta, por lo menos creíble. Es decir, nosotros creemos que hay que definir cuáles son los enemigos de clase que tiene la clase trabajadora en este momento. Lo que pasa, a ver, cuando se decía que, la gente de Scioli decía que el paro de Baradel, de los docentes en provincia de Buenos Aires, tenía un tinte político, bueno, del mismo argumento utilizó Capitanich para desvirtuar la convocatoria a este paro general que convoca Moyano. Creo que efectivamente siempre hay un componente político porque hay razones políticas para protestar. Yo hice muchos paros políticos. Muchos paros de Ubaldini eran políticos. Muchos paros de Cetera fueron políticos. La Carpa Blanca fue una lucha política. Denunciaba lo que significó la destrucción del sistema educativo para aplicar la receta que imponía el Fondo Monetario tras el Banco Mundial. Entonces, el tema no es que sea político o no sea político, el tema es que es un paro político, pero que expresa la política de los sectores de poder de este país. Es decir, surge de una convivencia, para no decir de una especie de concordancia con sectores muy poderosos de este país. Uno puede decir que Barrio Nuevo lo hace respondiendo a los mandatos de Sergio Massa porque es parte del armado sindical de Sergio Massa, esto es explícito. Barrio Nuevo quiere volver a los 90, quiere volver al menemismo. Pero Barrio Nuevo fue parte de las políticas del neoliberalismo, eso no lo puede discutir Pero nadie. Moyano no lo fue y Pablo Micheli no creo que responda a Sergio Massa. Yo creo que, bueno, Pablo Micheli es un caso aparte, es decir, perdió la brújula, se le cayó de bolsillo y se fue al fondo del mar. Es decir, Pablo Micheli puede hacerle un homenaje a un sindicalista de lucha como Agustín Tosco y al otro día estar a los abrazos con Barrio Nuevo diciendo que no le consta que Barrio Nuevo sea un burócrata sindical. Pero la CTA ha confluido en la unidad, en acción con gremios que no coinciden políticamente. Perdóname, quitémoslo del medio a Pablo Micheli, que en esto es como un chirolita que lo suben al arca de Noé. Corre pero lo mata. No, por eso corrámoslo. Yo creo que además es irrepresentativo. Esta es la realidad. Ahora, en el caso de Barrio Nuevo es un hombre que ha zigzagueado muchas veces. Lo apoyó en su momento a los Rodríguez A. Viene también de una tradición sindical, según la cual hay que buscar
el lugar más cercano posible al poder de turno. Y yo no creo en eso. Yo creo que el movimiento sindical tiene que tener autonomía y tiene que definir en un momento en el que hay un proyecto popular al que se le puede hacer muchas críticas, que lo encarna el kirchnerismo, y un proyecto antipopular que creo que tiene hoy la cara visible de Macri o de Massa, entre esos dos caminos, poner al movimiento obrero a hacer un paro político para después conformar la mesa Massa-presidente, me parece que es ir en contra de los intereses de la clase trabajadora. Bueno, a ver, me llevo el debate del paro nacional que está convocando Moyano a lo que fue este paro de 17 días de los docentes en provincia de Buenos Aires, donde también se debatió mucho. Allí un exponente del kirchnerismo, como el vicegobernador Gabriel Mariotto, planteaba la necesidad de convertir a la educación en un servicio esencial, servicio público esencial. Todos están abiertos al debate, me imagino. Sí. Ahora, a mí lo que me vino a la cabeza son aquellos años de Menem, cuando Menem, para abortar o contener o frenar una medida de fuerza, trataba de reformular la ley y tratar que el transporte sea un servicio esencial para tratar de morigerar lo que iba a ser una medida fuerte de fuerza. Y eso lo propuso un dirigente kirchnerista como Mariotto. Sí. ¿Están de acuerdo con eso o no? En absoluto, no. ¿Y por qué cree que lo propone? Por eso te quiero decir, yo no suscribo la idea de un kirchnerismo bobo. Es decir, con que sea un dirigente kirchnerista no lo exime. Ni siquiera lo exime de tener un pensamiento por lo menos anacrónico con lo que se supone es el kirchnerismo. Sí. En el caso de Mariotto, evidentemente, tendría que aprovechar que ahora va a ser la asamblea de la OIT, van a viajar muchos legisladores, puede formar parte de ese grupo de legisladores y le va a servir para aprender, por ejemplo, que para la Organización Internacional del Trabajo la educación no es un servicio esencial. Eso ya en la época de Bullrich fracasó ante la justicia. Exactamente. Y lo que hay que buscar es una cuestión mucho más plausible, como sería generar un ente arbitral autónomo que se aprobó en la Constitución del 94 y que nunca se reglamentó. Sí, eso mismo nos decía Baradel en medio del conflicto. Lo dejamos que no se juegue, para decirlo de alguna manera, pero como es un dirigente sindical y se tiene que jugar, las próximas 4 manos no va a poder decir empate, o uno u otro. Vamos con la próxima carta. Cristina Kirchner, me toca para mí, y vamos a ver la carta de Hugo Yasky. Este es fácil. Hugo Moyano. ¿Esa es fácil? Y la compañera Cristina Kirchner, sí. Bien. Apuesto a que se pueda profundizar el proceso de cambio que estamos viviendo. Ahora le pregunto, ¿usted tenía un dato de antemano? Porque yo escuché, Hugo Yasky dijo temprano en la jornada de hoy que después de las paritarias, que es lo que se está produciendo por estas horas, viene la discusión de ganancias. Hoy en el Congreso de la Nación, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo, contrariamente a lo que venían diciendo hasta ahora, que por ahí se reformula ganancia. ¿Tenía un dato de antemano o era solo una reivindicación? No, es una lógica, es decir, para saber si realmente hay que retocar el impuesto a la ganancia tenemos que estar en condiciones de saber cuál es el movimiento de los salarios. Todo indicaría que vamos a estar entre el 27 y el 30%, habría que hacer un retoque, y esto como una solución transitoria hasta tanto podamos discutir en el marco de una reforma tributaria un impuesto a las ganancias que realmente quede para los altos que en verdad ingresos. Es un impuesto a los ingresos y que es 15.000 pesos bruto. El que cobra más de 15.000 bruto, que es menos que 15.000 en mano, paga ganancias. Y con los incrementos, con las paritarias y los aumentos salariales, hasta los docentes van a empezar a pagar esto que se llama ganancia. Perdóneme que te diga una cosa, a mí me llama la atención que se plantee el impuesto a las ganancias desde una reivindicación de los trabajadores, sí, que es un impuesto que toca a una ínfima minoría. En mi central, por ejemplo, supuesto, a los pilotos de avión y algunos mucho más. Menos del 10%. Mucho menos del 10%. Y que no se hable, por ejemplo, de lo que significa el IVA. Un impuesto regresivo. Impuesto que se pone, impuesto que no se saca. Esto lo aprendí, es claro, así, ¿no? Claro, no se saca más. Yo creo que tendríamos que hablar de una reforma tributaria integral, para que realmente paguen los que más tienen. Que a lo largo de estas últimas 2 décadas, 800.000 proyectos para sacar el IVA de los productos de la canasta familiar, sobre todo porque beneficia a aquellas personas con menores ingresos y que gastan gran parte de su ingreso en alimentos.
pero no vi a ningún Sí, gobierno dar habría marcha que atrás, buscar una manera de restituirlo, porque si lo sacáramos, no me cabe ninguna duda de que los que se quedarían con la plata en el bolsillo serían los formadores de precios. Bien. Votó Cristina. Como Cristina es mi carta, voy ganándole a Hugo Yasky 1-0. Seguimos. ¿Ah, sí? Y así es el juego. Pensé que ¿No se lo había, dije? pensé que había Bueno. ganado yo. Bueno, eso por no preguntar las reglas antes de empezar. Jorge Altamira, que es mi carta. Ahora va a jugar la suya y si usted vota la suya, me gana. Uy, qué difícil. Daniel Scioli. Daniel Y Scioli. no hay empate, lo quiero ver a Yasky. No, y voy a mirar cuántas me quedan. Quedan 2 cartas, va ganando 1-0. 2 cartas. Bueno, Altamira. Altamira. Sí. Bien. Altamira, es mi carta. ¿Por qué? Altamira y no Scioli. Y porque sería un caso inédito tener un presidente trotskista, entraríamos en una dimensión desconocida y ya más o menos me imagino lo que sería tenerlo a Scioli de presidente. Así que hago... Bueno, algunos dicen que el paro de Baradel, que usted ha apoyado, tenía algún componente político para esmerilar a Scioli. ¿Es así o no es así? No porque tenía una fuerte legitimidad. Si hubiésemos hecho un paro simplemente con ese mezquino propósito, Sí. no hubiese tenido el acatamiento, ni la participación que tuvo, ni el acompañamiento de la comunidad. Bien. Hubiésemos quedado solos. Votó Altamira, había A los votado a 2 Cristina, 2-0. Me puede empatar Yasky, ¿eh? Bueno. Hermes Wiener me toca a mí. A ver qué le toca a Yasky. Bueno, estoy Julio Cobos. condenado a la derrota. A la derrota, gané Sí. yo. Gana Wiener. Sí, gana Wiener. 3-0. ¿Por qué Wiener? Y porque votarlo a Cobos sería votar a alguien que me parece que... Es de los que creen que es un traidor, como dice toda la primera línea del kirchnerismo. No, yo creo que un hombre tiene que tener un mínimo de principio, de entereza. Y si uno forma parte de un colectivo, y más habiendo sido elegido una fórmula como esa, creo que lo de Cobos dejó mucho que desear. Bien, para que no quede zapatero, la última y nos vamos. A mí me toca Ricardo Alfonsín. Y a Yasky le toca Rodríguez Larreta. ¿Se va a ir zapatero? Sí, Ricardo Alfonsín, claro. Bien, 4-0, nunca me pasó. ¿No? Nunca me pasó Qué que alguien no haga un punto. Qué grande. Pero bueno, esa hay que ganar. Vengo con la racha de River, vamos bien, lo tenía que decir, ¿no? Lo de River, porque el otro día me callé la boca, le ganamos a Bueno, Boca. ahí sí, Ahí compartimos la alegría. Ahí está bien, sí. Bueno, Yasky, le agradezco por venir, que tengan éxito en las paritarias, ya no solo los docentes que ya han avanzado, sino el resto de los gremios, y veremos cómo se desarrolla este paro nacional previsto para el 10 de abril y convocado básicamente por el abanico de gremios opositores. Ustedes saben, está ya allí Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y Pablo Micheli. Gracias, Yasky, nuevamente. Gracias. Vamos a un cortecito y Ricardo Gil Lavedra, el hombre que nos va a hablar del Código Penal, en qué situación está este Código Penal tan debatido y por supuesto con él vamos a abordar el tema del día, los linchamientos. No creo discernir demasiado con él sobre lo que pensamos, pero sí estoy asombrado con lo que escucho de algunos colegas y también de algunos dirigentes políticos. Ya venimos.
Bien, estamos con Ricardo Gil Lavedra, lo habíamos presentado, es uno de los integrantes de la comisión que realizó este borrador que se va a convertir en un proyecto en breve seguramente sobre reforma del Código Penal, que tanta polémica generó, pero que el tema no pasó de largo, se sigue discutiendo y por lo que tengo entendido finalmente va a aterrizar en el Congreso de la Nación. ¿Es así? No lo sé, esa es una decisión que va a tener que tomar el Ejecutivo. Nosotros presentamos el anteproyecto y ahora la base, la responsabilidad es del gobierno a ver qué quiere hacer. Ahora, ¿qué pasó con el Partido Radical? Recordemos que Gil Lavedra es un exponente de la Unión Cívica Radical y ha tenido como posturas ambivalentes. Pero antes que él conteste, lo voy a invitar a Ricardo Gil Lavedra que escuche las distintas observaciones que han hecho dirigentes radicales que pasaron por el piso. Primero está Manuel Garrido, otro dirigente radical, diputado él. ¿Qué decía Garrido del Código Penal? Creo que hubo una vorágine generada por la actitud irresponsable de Massa que hizo que los partidos de alguna manera salieran con una declaración, a mi entender, a las apuradas. Los primerios corrieron todo detrás de Massa. Claro, descalificando el anteproyecto. Digamos, no, me parece que esta decisión de descalificar un anteproyecto tan complejo debió merecer un análisis un poco más profundo y creo que Gil Lavedra, como jurista, hizo un trabajo serio, como los otros integrantes de la comisión, y bueno, todo se banalizó, la discusión tuvo muy poco nivel, terminó convirtiéndose en un cuadrito comparativo de penas, salió a hablar gente que no tiene la menor idea del tema, Massa lo capitalizó para su campaña electoral. Hasta ahí, esta fue, diría que la postura más cercana a Gil Lavedra, para decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que bendijo el proyecto, dijo que Massa tuvo una actitud absolutamente política. Yo le decía así primero que efectivamente arrastró, me parece, la decisión de muchos otros dirigentes radicales. Vamos a escuchar a Ricardo Alfonsín, que también pasó por acá. Me parece que tiene una observación algo distinta a la de Garrido. Lo escuchamos a Ricardo Alfonsín. Hay muchas cosas que no acompaño y he dicho, ¿cuáles? Por ejemplo, lo de la reincidencia, como causal de agravante que haya sido eliminado, no. La baja de algunas figuras penales vinculadas a la comercialización ilegal de estupefacientes, tampoco. En fin, mirá, yo no voto nada a libro cerrado y a ciegas. Venga del oficialismo, venga de mi partido, venga de la oposición o de una comisión de sabios. Yo quiero estudiar. En todo caso, hay un trabajo de académicos, respetables todos, incluso por algunos siento mucho afecto, como por Ricardo Gil Lavedra, por ejemplo, pero bueno, acá hay no solamente valoraciones jurídicas propias de la técnica penal, que hay que hacer también valoraciones políticas, filosóficas, y yo tengo muchas diferencias en ese sentido. Bueno, había una reacción por ahí más política de Ricardo Alfonsín respecto a cómo pararse frente a esto. Pero me quieren, ¿eh? Todos te quieren, ¿eh? Está claro que hay afecto por ahí de todos los dirigentes. Pero me parece que hay un... A ver, no quiero opinar yo, quiero que Ricardo Gil Lavedra diga qué le pareció toda esta movida alrededor del Código Penal. Previsible. Esto no solamente ocurre en la Argentina, cuando se discuten generalmente normas penales, aparecen estas campañas de ley y orden, porque la respuesta más fácil que se le da a la gente es montarse sobre el miedo y tratar de vincular la sanción penal, bueno, con legítimas preocupaciones de la gente respecto a la seguridad. Y en Argentina, en un gobierno que se va, con una campaña electoral ya abierta, con ciertas tendencias también dentro de la dirigencia a ir por derecha, esto era previsible que pudiera pasar. Ahora, la primera pregunta que quiero hacer es si se sintió solo. No, a ver, hay una confusión en este sentido. En primer lugar, la iniciativa esta de conformar una comisión plural es un remedio de lo que pasó en 1917 en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando Rodolfo Moreno, que era un conservador que dirigía la Comisión de Legislación Penal, bueno,
la integró y formó dentro de esa comisión con radicales, con socialistas, para tratar de buscarle mayor legitimidad. El gobierno acá hizo lo mismo y está bien que lo haya hecho. Tanto que lo criticamos al gobierno por ser absolutamente de poder concentrado, no dialogar, está bien lo que hizo. Bueno, porque con más razón, ahora que hizo bien lo que hizo, eso que tanto se demandaba, justo en este momento, la sensación es que el radicalismo y también el PRO... vamos por parte. Por supuesto que la integración de la comisión fue conversada. Sí. Incluso hubo consultas entre partidos, nosotros consultamos con el socialismo, le preguntamos también en el caso al PRO qué iba a hacer, y obviamente que se decidió integrarla porque estaba bien que así se hiciera. Después, la comisión es de 5 y es un anteproyecto técnico. Desde ya, el partido no tiene que opinar si tal delito tiene que tener tal monto o no, si hay que eliminar la libertad condicional. Estas opiniones son mías. Yo he representado el ideario radical, por supuesto, en lo que tiene que ver en la humanidad de la pena, en la proporcionalidad, en los mandatos constitucionales que se han respetado. Y esto es la base para comenzar a discutir. El anteproyecto no cierra la discusión, la abre. Bueno, la sensación es que todo el mundo se agarraba de 2 o 3 puntos que no le gustaban para decir es una barbaridad, no me gusta, y ni siquiera se mostraban permeables a debatirlo. Por miedo a quedar pegados, a lo mejor, de que ellos no están defendiendo la seguridad o una cosa por el estilo, ¿no? Y desde ya, los legisladores tienen toda la autonomía para cambiar lo que quieran. El que no le gusta determinada figura, bueno, para eso están. Ahí Alfonsín marcaba el tema de la reincidencia, ¿no? Para poner uno. Ese fue uno de los temas más debatidos, por toda la dirigencia que lo criticaba. ¿Cómo es el tema de la reincidencia? Es una polémica falsa. A ver. Digo que es una polémica falsa porque actualmente, en el régimen actual del Código Penal, la reincidencia tiene 2 efectos. Uno, impide la libertad condicional. En el anteproyecto se le elimina la libertad condicional para el reincidente y para el que no es reincidente. Es decir, que este efecto es nulo. Y la segunda, en el régimen actual, es una circunstancia que el juez puede tener en cuenta para graduar la pena. En el anteproyecto no figura la reincidencia como una causal para graduar la pena, pero puede ser tenida en cuenta por el juez porque hay un amplio margen que tiene el juez para poder analizar los motivos para delinquir, la gravedad del hecho, etc. Con lo cual, en ese punto tampoco es concluyente. Pero de todas maneras, si se lo quiere mantener como una circunstancia para agravar la pena, no hay inconveniente. Es un punto teórico discutido, controvertido, pero controvertido a la luz de preceptos constitucionales. Yo creo sinceramente que la reincidencia es inconstitucional, porque yo creo que se castiga por lo que se hace, no por lo que se es, no por una característica que tiene el autor. Pero bueno, tampoco es una cuestión tan grave de mantenerla como un elemento a tener en cuenta por el juez, ¿no? ¿Hay un guiño, por ahí escuché alguna versión, un guiño del Papa al Código Penal o es una tremenda exageración decir esto? Bueno, viajó el coordinador de la comisión, Roberto Carles, que fue recibido por el Papa, que quiso saber cuál era el movimiento de reformas penales y por supuesto me parece, según ha quedado transmitido, que la preocupación es por el giro de demagogia punitivista, ¿no? ¿Por qué? Porque es mentirle a la gente, porque en realidad es engañarla, porque cuando uno dice su problema se lo arreglamos con penas más graves, bueno, es meterle bala al delincuente, es Bloomberg, es eso, y eso no soluciona el problema. Es escamotearle a la gente el verdadero camino de solución, que es discutir políticas de seguridad en serio. Estamos, a ver, es tan chato el debate en la Argentina. Bueno, ahora... todo parece lleno de eslogans, ¿no? Y en la cual las preocupaciones siempre van con las salidas más fáciles. Pregunto si hay un juego político de masa y, como decía Garrido, los primerió. Si los demás fueron detrás de él para no quedar... Bueno, perdóname, bueno, si esa es la viveza, que se quede con la viveza. Yo aspiro a tener otro país, yo creo en un país que se discuta, en un país que se delibere, en un país en el cual se puedan llegar a decisiones fruto de acuerdos, que se interpongan argumentos y sinceramente... Yo a la gente yo no le miento, yo no estoy en campaña. Y si le digo, señor, eso lo están engañando, y aparte la mayoría de las consignas
de toda esta campaña, la mayoría son falsas, no existen, ¿eh? ¿Todas esas consignas tienen algún vínculo con lo que estamos viendo por estos días de los linchamientos? Sí, claro, claro. Mire, pero para ser muy claro en esto, yo tengo una visión absolutamente crítica de las políticas de seguridad del kirchnerismo. Tengo una visión crítica del kirchnerismo como gestión. Me parece que han sido de terror en todas las áreas. Un gobierno malo, y lo digo claramente, malo. Se comieron las leyes de Bloomberg, porque esto es kirchnerismo, son los que sancionaron también la ley antiterrorista y no tienen políticas de seguridad buenas. Pero en este caso hay que ser absolutamente enfático, es inaceptable. No hay ningún demócrata que puede esbozar ni la más mínima justificación a estos crímenes que se están cometiendo por particulares, porque esto no es justicia por mano propia, ¿eh? Estos son crímenes comunes. Bueno, justicia por mano propia no es justicia. Por eso mismo. ¿Existe la justicia por mano No, propia por en eso alguna mismo, otra oportunidad? por eso mismo. Uno nunca puede, en una sociedad civilizada, poder abdicar del rol del Estado en esta materia. La pregunta es si falló el sentido de oportunidad del momento en que se planteó, bueno, ponemos sobre la mesa este código penal, teniendo en cuenta el momento político, teniendo en cuenta que en la agenda ya de la campaña electoral del año pasado se había puesto entre los primeros temas de agenda el tema de inseguridad. A ver, yo creo que la reforma es necesaria, no tenemos código penal, está destruido, deformado. ¿Cuántos años tiene el actual código penal? Es de 1921. Y está un poco desactualizado, ¿no? Más de 900 y pico de reformas parciales que tiene, pero muchas veces las reformas demandan su tiempo y es probable que la discusión respecto del código penal tenga que demandar un tiempo más prolongado. Yo creo que hay que abrir la discusión, porque esto me parece absurdo decir no se puede discutir. Creo que el anteproyecto tendría que recibir mayores opiniones técnicas que lo enriquezcan, en serio, ¿no? Y luego, bueno, comenzar un debate sin tiempo. No es lo mejor en un gobierno que se va, y sobre todo cuando empiece todo este chicaneo político respecto de la seguridad, no es el mejor contexto. Pero bueno, el debate en algún momento va a haber que comenzarlo y ir rodando, aunque demande varios años. A mí, y lo quiero decir acá, me resultó absolutamente injusto la movida política del Partido Radical, del PRO. Voy a decirles, estaba Federico Pinedo dentro de esa comisión, estaba María Elena Barbagelata, socialista ella, dentro de esta comisión, estaba Ricardo Gil Lavera. Había una representación de los diferentes representantes de los partidos políticos en esta comisión debatiendo algo profundo, técnico, difícil, que no todo el mundo puede abordar con facilidad, ¿eh? No todo el mundo entiende para abordarlo, más allá de algunos eslogans que efectivamente se han puesto sobre la mesa y que de eso todo el mundo entiende. El juego político al que entraron todos, como si estuviéramos en elecciones cuando faltan 2 años, digo, si todos los debates profundos van a ser de esta manera, no se va a aprobar nada o no se va a debatir nada. Digo, el nivel de consenso que había por esta representación, algo que efectivamente el gobierno nunca aceptaba, que era abrir una puerta, hacer entrar a los representantes de los distintos partidos políticos y debatir algo. No lo hacía. Una vez que lo hizo, pasa esto que pasa, que todos, por algún ardid político, alguna astucia política, bueno, tratan de desmembrar lo que es un proyecto debatido por gente que sabe, y aún aunque ese proyecto abra algún resquicio para polemizar, bueno, para eso está el Congreso. Y ahí están los representantes de la Argentina, es decir, que llegue al Congreso y que se debata. La sensación que uno tiene es que con todo lo que dijeron cerraron el debate, que en vez de abrirlo o polemizar sobre algún punto específico que no está mal, cerraron el debate. Y la verdad que es una pena. Yo me quedé con esa sensación, después de escucharlo no solo a Alfonsín, a alguien que ha sido más duro, Ernesto Sanz ha sido más duro también, me menciono referente del Partido Radical, pero también a Mauricio Macri. Creo, por los datos que tengo, él me decía que no sabe, por los datos que tengo, creo que esto va a llegar al Congreso, va a ser debatido y hay que ver si se aprueba y hay que ver si llega al Congreso con alguna reforma o si el propio Congreso finalmente lo va a reformar. Yo espero que sea así. Hay temas que yo mismo puedo polemizar o que creo no estar de acuerdo, aunque no soy un técnico,
y me gustaría que se profundice el debate para entender también de qué estamos hablando. Le pregunto a Ricardo Gil Lavedra qué va a hacer de sus días. Ustedes saben que él fue candidato, que no entró, pero dentro de este espacio radical aparecen por lo menos 2, 3 candidatos. 2 de ellos son radicales, Julio Cobos y Ernesto Sanz. El otro es Wiener. No sé si Lilita Carrió va a ser candidata a presidente de la Nación, o va a aspirar a eso, o simplemente a jefa de gobierno porteño. Simplemente, tampoco es tan sencillo, ¿no? O a jefa de gobierno porteño, y si Pino Solanas también va a querer participar en esa compulsa interna de este nuevo frente que es FAP-UNEM. ¿Dónde está el corazoncito de Gil Lavedra? Bueno, estoy representando al partido en la conformación de esto. Y acá no me voy a dejar solo, ¿no? Porque no va a haber frente. Y el 22 de abril se presenta en el Broadway, bueno, tratando de conformar una alternativa distinta, una alternativa de gobierno que sea diferente. Sí. Por supuesto que no es sencillo en la Argentina conformar coaliciones, pero también entiendo que la crisis que tienen los partidos políticos, esta crisis de representación, solamente puede llegar a ser desandada a través de estas conformaciones de afines. Por eso estas fuerzas políticas, socialismo, coalición cívica... Pero no hay un predilecto ahí. A nivel personal. Sí, claro. Bueno, sí, claro, a nivel personal, desde ya mi corazón está con que haya un candidato radical. Bueno. Esto sin duda. Y de los candidatos radicales, bueno, no voy a... Bueno, a ver, porque también es público, soy más amigo de Ernesto Sanz, pero cualquiera que sea que gane lo va a decir la gente, no yo. Bueno, Ricardo Gil Lavedra, gracias por venir, por abordar el debate de este código penal, o un poquito más, tratar de entender en qué situación está, luego de esta suerte de viraje político, por lo menos así yo lo entiendo, no lo quiero comprometer a él, que es radical también no le va a llevar problemas en su propio partido. Gracias por venir. No, al contrario. Nosotros vamos caminando hacia nuestro próximo y último invitado, se llama Juan Carlos Garzón Vergara. Es él un responsable, especialista en programas de droga, en políticas de droga y seguridad ciudadana en América Latina. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Diego. ¿Cómo estás? Bien. Yo no sé si estás enterado de lo que se está debatiendo o lo que está pasando aquí en la Argentina. Bueno, más o menos. Más o Digamos menos. que me lleva un buen chapuzón en estos días. Bueno, Juan Carlos fue invitado por Intercambios, Asociación Civil, para venir a la Argentina. Sabe muchísimo de lo que son políticas de droga y también de seguridad ciudadana. Por estos días, y veo que te has empapado un poquito por lo que decís, se debate el linchamiento. Hay muchas reacciones de el público en general, la gente que va pasando por la calle cuando ve una situación de delito, un robo, bueno, se abalanza sobre esa persona y quiere hacer lo que está, bueno, dicho de alguna manera, en algunos medios también, algunos colegas erróneamente, justicia por mano propia, que no es justicia. ¿Cómo ves esto? Pues esto yo quiero compartir contigo. Yo estuve trabajando en el informe de desarrollo humano para América Latina del PNUD, que trataba sobre el tema de seguridad ciudadana, y esto es algo que ha ocurrido dramáticamente en otros países. Digamos, las características de los contextos en los cuales ocurre esto es generalmente ausencia institucional o falta de respuesta de las instituciones a los ciudadanos, lo cual no justifica el hecho que esto suceda, porque además tiene una implicación muy grave, y es que privatiza la seguridad de alguna u otra manera, y la seguridad es ante todo un bien público. Y además, pues ya en el proceso, ¿cómo pueden garantizar a estas personas que realmente están haciendo lo que vos decías, justicia, sin garantías procesales, sin tener, digamos, claridad sobre esto? Y además nos ponen en un círculo muy, muy peligroso, ¿no? Porque los ciudadanos que quieren prevenir la inseguridad terminan ellos mismos causando la inseguridad. Sí, delinquiendo, ¿no? Claro. Es un delito. Eso es Ni un más ni delito, menos. claramente. Y en algunos casos es un delito peor. Estamos hablando de alguien que roba y que la gente termina castigando hasta llegar a la muerte de esa persona, ¿no? Estamos midiendo lo que sería un derecho a la propiedad con el derecho a la vida, ni más ni menos. Digo, me parece que ni siquiera sirve compararlo, pero para poner en términos en qué niveles se está debatiendo esto. La pregunta que le voy a hacer a Juan Carlos, si esto tiene algún parangón en algún otro lugar de la región, o si esto es un fenómeno que se está vislumbrando simplemente en Argentina a partir de una coyuntura muy particular.
No, hay ciertos países en los cuales estas conductas son un poco más altas. Digamos, por ejemplo, en Bolivia se ha dado en ciertas situaciones, en Guatemala, incluso en México, en ciertas comunidades que toman justicia por mano propia. Por ejemplo, en algunos barrios de La Paz, en Bolivia, se cuelgan muñecos para ahuyentar a los delincuentes. En Guatemala también se ha incurrido en la misma conducta. Entonces, digamos que sobre todo es un signo de alarma en términos de la respuesta que están demandando los ciudadanos y las implicaciones que tiene, digamos, este tipo de conductas para la ciudadanía en general. Lo voy a meter en un brete a Juan Carlos porque le voy a trasladar un debate que se generó aquí hace tiempo atrás, ya que es un especialista en temas de droga, si la Argentina es un país de tránsito o un país productor. ¿Qué nos dice el especialista? Bueno, entiendo que esta es una respuesta muy delicada en términos políticos en la Argentina. Yo quisiera compartir más en términos generales qué es lo que está pasando en la región. En la región ya es muy difícil sostener que hay solamente países de tránsito. Digamos, lo que considerábamos antes países de tránsito, hay dos tendencias que están rompiendo ese esquema. La primera es el aumento del consumo en esos países. En la mayoría de esos países que antes solamente veían pasar la droga, el consumo ha venido subiendo. Pero la segunda es que determinadas etapas del procesamiento de las drogas están terminando o están haciéndose en esos países. Y me parece que ese es el caso de la Argentina. Es decir, por ejemplo, hoy desde las zonas productoras de coca se está exportando base de coca, ya no se está exportando cocaína. Con el fin de llevar ese producto a algunas zonas donde hay regulaciones más flexibles, donde es más fácil encontrar los insumos químicos para terminar de procesar la droga. Entonces, definitivamente en términos comparativos, claro, si se compara la Argentina con Colombia, Perú o Bolivia, pues uno diría, como yo decía esta mañana, es casi un kiosco en términos de producción. Bueno, la temática está instalada de una manera tal que ha sido un fenómeno del ciclo televisivo de Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Que se llama El Patrón del Mal. Ha tenido un rating increíble en la Argentina y es parte del debate nacional el tema del narcotráfico. La pregunta es, como vos bien planteabas, ¿estamos en el inicio de lo que fue Colombia en algún momento? ¿Tenemos algún tipo de parecido o son dos países que no se pueden comparar? No, yo creo que hay que guardar mucho las diferencias. Si bien yo entiendo que Argentina tiene situaciones críticas en este momento, situaciones que yo entiendo que también están focalizadas, por ejemplo en Rosario, donde la tasa de homicidios ha subido, hay ciertas manifestaciones y digamos que hay una confluencia de fenómenos que hacen que frecuentemente pensamos que esto se está pareciendo a Colombia, pero lejos estamos de esa realidad. Es decir, las dinámicas de violencia, los volúmenes de producción, la influencia yo creo que es bien distinta, más allá del contagio que hay por el fenómeno de la novela. Bueno, Juan Carlos nos acercó parte del enfoque, pero también, no digo la solución, pero también abordar distintas alternativas para tratar de solucionar este tema, porque leía en uno de tus trabajos respecto a lo que es el enfoque punitivo, ¿no? La solución mágica, la tolerancia cero, todos a la cárcel, y que no ha dado resultados. No, la tendencia que nosotros observamos en la región es que en la mayoría de los países han venido aumentando las penas, la severidad de las penas. Al mismo tiempo ha venido aumentando la gente que está en las prisiones. Pero paradójicamente también suben los robos, también suben los hurtos, también sube el delito callejero. Es decir, que nosotros en este momento tenemos una separación entre lo que pensábamos que era aplicar la ley como garantía de seguridad. Aquí hay una distancia entre lo que significa aplicar la ley y para quién se aplica la ley y a quién beneficia la ley y la seguridad de los ciudadanos. Entonces no hay, digamos, garantías y realmente el enfoque de tolerancia cero, mano dura en Centroamérica es un enfoque que hasta ahora tiene que mostrar los resultados porque hasta ahora no lo han hecho. ¿Y alguna alternativa a eso, a la tolerancia cero? Pues los enfoques, digamos, que se están manejando ahora tienen que ver mucho más con separar los delitos en términos de su gravedad. Es decir, no podemos responder de la misma manera a todos los fenómenos criminales. Bien. Empezando porque nosotros tenemos limitadas capacidades. El Estado solamente tiene capacidades para responder a ciertos fenómenos y tenemos que enfocarnos en aquellos que son más graves, las conductas que representan un mayor desafío para la sociedad. Bien, Juan Carlos Garzón, le agradezco infinitamente que se haya quedado hasta el final del programa para darnos por lo menos un pantallazo de lo que sucede con esta temática de seguridad ciudadana, de políticas de drogas, un tema que estamos empezando a debatir a fondo los argentinos y que Juan Carlos hizo aquí en el programa su aporte. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes
ustedes por acompañarnos y nos vemos como siempre jueves 22 horas aquí por CN23. Chao.